de la Patria y teniendo el quórum reglamentario, damos inicio a esta sesión de la Comisión Mixta de Fármacos. ¿Tenemos cuenta, señor secretario? Señora Presidenta, sí, hay una breve cuenta para la sesión de hoy. Una primera, dar cuenta de dos indicaciones al proyecto que fueron presentadas ayer a la Secretaría por el honorable diputado señor Andrés Celis. Se darán información de ella oportunamente. Y luego una comunicación del directorio de la Asociación Gremial de Farmacias Independientes, AFI Chile AG, con el que remite algunas consideraciones relativas a la indicación del Ejecutivo en materia de regulación de precios, la cual será remitida a su señoría vía correo electrónico. Eso es todo en cuanto a la cuenta de hoy, señora Presidenta. Muchas gracias, secretario. ¿Podemos permitirle el acceso? Yo no sé si hay alguien del Ejecutivo que está acompañando a nuestros asesores. Le damos la bienvenida aquí al subsecretario Max Pavés. Bienvenido. Diputado Celis. Sí, Presidenta, gracias. Bueno, saludaré a todas y a todos. Sí, solamente señalar que en el día de ayer se comunicó conmigo el secretario general de la Cámara de Diputados, el señor Landero, el que me señaló que para la presencia de esta comisión mixta, en el caso de los diputados, se requiere de la unanimidad de la sala, de la Cámara, de la sala de los diputados y de las diputadas. La formalidad para aquello era una carta del presidente de la comisión mixta, la cual debiese ser leída en la sesión de hoy, la cual se postergó para las 11 de la mañana. En la sesión a las 11 entendió que esa carta no va a poder ser leída porque el presidente de la comisión mixta no la envió, pero sí va a ser leída una petición nuestra de los diputados presentes hoy día para ver si la sala da la unanimidad para que los diputados podamos estar presentes en esta comisión mixta, porque es una normativa que establece nuestro reglamento. Así que quería dejar constancia de aquella disposición que establece nuestra normativa y que debe ser cumplida como cualquier disposición que impera en nuestro país. Nosotros, yo quiero para quienes están siguiendo esta sesión, señalar que por la situación de los incendios que hay en los alrededores acá, lamentables, ha habido harta dificultad para llegar. Algunos estamos acá, por eso yo estoy presidiendo y dimos inicio a la sesión. Veo ahí al senador Quintero, que es presidente de esta comisión. Por eso se postergó la sesión de la Cámara de Diputados a las 11 y por ende tenemos una hora por delante en la que vamos a empezar nosotros a retomar lo que habíamos visto. Senador Quintero, ¿usted prefiere que siga presidiendo yo o prefiere presidir usted desde el... está conectado telemáticamente? No, ¿qué tal? Buenos días, Carolina, buenos días a todos los diputados y los senadores. No, yo prefiero, estoy ya, creo que en 10, 15 minutos estoy en el Senado, pero usted siga presidiendo y avancemos. Lo que dice el diputado Celis sí es lo correcto. Yo pensé que ellos iban a solicitar directamente, como lo hacemos nosotros en el Senado, porque esa es la normativa. Pero bueno, no perdamos tiempo y avancemos. Y apenas llegue el senador, él retoma la conducción. Vamos a... No, diputado, vamos a trabajar hasta las 11 y ahí vemos cuál es el procedimiento. Bueno, es que no lo veo, perdón. Le voy a pedir a la secretaría que consigne los 3 diputados. Tenemos aquí uno presente en la sala, usted y el diputado Torres, pero quiero pedirle a la secretaría que lo reafirme para que quede constancia. Señor diputado Celis, además de los que están conectados como usted por telemáticamente, además el diputado Víctor Torres se encuentra presente, el diputado Cristian Moreira, llegó un documento firmado de la Secretaría de la Cámara de Diputados por el cual el diputado Cristian Moreira reemplaza al honorable diputado Javier Macaya. Eso es, señor diputado. Entonces, ¿podemos retomar, secretario, en qué habíamos quedado en la última sesión?
Estábamos revisando las materias sobre regulación de precios. Se hizo... A ver, dame un segundo. Se elaboró una, se elaboró una lista de artículos que serían las materias pendientes de resolver. Entonces iríamos al 101G. 101G. Ups. Usa tu micrófono, Evelyn, por favor. Bien, vamos a ver en el documento, en el oficio del Ejecutivo de fecha 6 de enero, vamos a continuar viendo las normas sobre regulación de precios. Corresponde tratar hoy día desde el 101G al 101M. Está en el oficio del Ejecutivo, eso, ¿no es cierto? Acá lo tengo. En la página del oficio del Ejecutivo es la página 7, 101G. Sí, ahora lo va... Dele unos segundos a la Evelyn. Y lo vamos a proyectar. Esto es del oficio del Ejecutivo del 6 de enero, ¿no es cierto? Sí. ¿En qué página de ese oficio? Página 7 del oficio del 6 de enero. Lo vamos a proyectar en el Zoom. Es el artículo 101G. Que se inicia al final de la página 7. Es un largo artículo. Sí. Le vamos a pedir a los que están conectados que silencien. Le damos lectura y después le pido al Ejecutivo que se refiera y lo sometemos en votación. Muy bien, Presidenta. Adelante, secretario. De la indicación ya individualizada por la señora Presidenta, el artículo 101G, del precio de venta y de la tarifa de dispensación de medicamentos. El precio de venta al público en los prestadores de salud y establecimientos de expendio y dispensación directa de productos farmacéuticos corresponderá a la suma del costo directo de aprovisionamiento más una suma fija por concepto de costo de intermediación de medicamentos, la cual se denominará tarifa de dispensación, más los respectivos impuestos. La tarifa de dispensación será la misma para todos los medicamentos que estén en una misma categoría. Podrán existir hasta 30 categorías de medicamentos. Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio de Salud podrá establecer un número mayor de categorías en caso de que así sea requerido por la mayoría absoluta de los integrantes de la Comisión Asesora para la categorización de medicamentos en el informe señalado en el inciso siguiente. La categorización de medicamentos se realizará anualmente y tendrá como objetivo que los medicamentos que son sustitutos se encuentren en una misma categoría de dispensación y que al mismo tiempo se minimicen las diferencias de costos de adquisición entre medicamentos que se encuentren dentro de una misma categoría. Para tales efectos, el Ministerio de Salud requerirá un informe a la Comisión Asesora para la Categorización de Medicamentos. Dicho informe contendrá recomendaciones respecto de cuáles categorías de dispensación de medicamentos debiesen ser creadas y qué medicamentos conformarían cada una de estas. Para lo anterior, se deberá incluir dentro de una misma categoría los medicamentos que pertenezcan al mismo subgrupo terapéutico, farmacológico o químico,
para el mismo órgano o sistema en el cual actúa el fármaco. Con todo, de manera excepcional y solo con la finalidad de que no queden en una misma categoría dos medicamentos cuyos costos de adquisición difieren sustancialmente, la Comisión podrá asignarlos a distintas categorías. La categorización de medicamentos para los prestadores de salud podrá diferir de la que regirá para los establecimientos de expendio y venta directa al público. Aquello deberá hacerse considerando, entre otros, las diferencias en la forma farmacéutica, dosis, vía de administración, conservación y tipo de medicamentos que tengan este tipo de establecimientos. El informe señalado en el inciso 3 será publicado según el procedimiento y plazos que determine un reglamento dictado por el Ministerio de Salud. Dicho reglamento regulará además el procedimiento para la categorización de medicamentos. Una vez finalizado el proceso de categorización de la respectiva anualidad, los medicamentos que obtengan registro sanitario deberán ser incorporados a una de las categorías definidas por el Ministerio de Salud, en un plazo máximo de 10 días hábiles, luego de recibida la notificación de su registro por parte del Instituto de Salud Pública. Dicha entidad deberá notificar el otorgamiento del registro sanitario al Ministerio de Salud dentro de un plazo de 2 días hábiles, en caso de que el referido medicamento no sea subsumible en alguna de las categorías existentes. El Ministerio de Salud deberá provisionalmente incorporarlos en una de las categorías ya existentes. Dicha incorporación provisoria será evaluada en el siguiente proceso de categorización. Hasta allí el artículo 101G, señora Presidenta. Sí. Subsecretario. Muchas gracias, Presidenta. Saludarla a usted por su intermedio, a los diputados, los senadores, a la Secretaría. Presidenta, mire, nosotros ya la vez pasada ya habíamos aprobado la forma en que los precios del sector mayorista, es decir, los laboratorios, se van a poder regular, y hay una arquitectura que ya fue aprobada por la Comisión. Esta es la segunda parte, que es lo que se refiere a el régimen en las farmacias. ¿Qué es lo que estamos proponiendo acá y que fue parte del trabajo que nos encomendó la Comisión y que trabajamos? Que exista una tarifa de dispensación, que es parte de lo que ha sugerido la Fiscalía Nacional Económica, es decir, que no haya un precio de venta arbitrario y libre, sino que existan criterios objetivos. ¿Y qué es lo que propone la indicación, presidente? La línea de lo que propone la Fiscalía Nacional Económica es que exista una tarifa de dispensación. ¿Y qué consiste? Que el precio de venta al público tenga que ser el costo de los medicamentos más una tarifa de dispensación más los impuestos. Ahora, esa tarifa de dispensación, desde luego, la fija cada una de las entidades que ponen a disposición los medicamentos al público, y pueden existir en principio, hasta 30 categorías del mismo, para que los medicamentos que pertenezcan al mismo grupo terapéutico puedan tener el mismo tipo de tarifa de dispensación, de acuerdo a si lo determine la farmacia. Y la categorización de medicamentos se realiza anualmente y va a ser apoyado por una comisión. Y eso es lo interesante de esta indicación, Presidenta, que aquí nosotros tenemos a nuestro juicio, porque más adelante se va a discutir en la indicación subsiguiente cómo va a estar compuesta esta comisión asesora. Entonces, hay una comisión asesora compuesta por entes técnicos que básicamente le van a sugerir a la autoridad sanitaria, al Ministerio de Salud, cuántas categorías tienen que haber. En este caso, para poder generar la competencia, y recordemos, porque la asesora del Ministerio, del Ejecutivo viene llegando, esta es una regulación que lo que busca es regular para mejorar la competencia. Entonces, en este caso, nosotros generamos por lo menos 30 categorías, y eso significa entonces que las farmacias pueden ir, de acuerdo a los grupos terapéuticos que vayan definiendo la autoridad, cobrar una tarifa de dispensación que quede libre. Por lo tanto, nos parece, Presidenta, que esta es una indicación que está bien construida, que tiene los recuerdos necesarios y que desde luego más adelante va a ser complementada con la información que establece la Comisión Asesora para la Categorización de Medicamentos, que también la creamos, le damos una institucionalidad sólida y que nos permite disminuir la arbitrariedad y que en el fondo existan criterios para que se puedan definir cada una de las categorías, y así las farmacias puedan libremente definir las categorías de dispensación. Así que nosotros creemos que esta indicación, y termino, Presidenta, combina adecuadamente la competencia con una regulación, con la libertad y con la debida información regulatoria para que las entidades puedan poner a exposición en este mercado estos bienes, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, secretario. Yo además valoro muchísimo, porque esto tiene que ver con las recomendaciones de la Fiscalía Nacional Económica, que dieron origen a buena parte de lo que hemos discutido en este proyecto. Si no hay otra consulta, sometemos a votación.
Diputado Celis. Tengo pedida la palabra también, presidenta. Ahí aparece esta manita. Diputado Celis, después senador Girardi y diputado Castro. Gracias, presidenta. Sí, una pregunta al Ejecutivo. ¿Por qué 30 categorías de medicamentos? ¿Por qué 30? ¿Por qué no 28? ¿Por qué no 35? ¿Por qué 30? Esa es la pregunta al Ejecutivo. Gracias. Sí. Diputado Castro. Sí, mi observación va con cuál es el efecto que esto tiene en torno a la agrupación de medicamentos. Uno puede discutir si son X número de categorías, pero mi pregunta en este caso va apuntada a cuál es el sentido, la racionalidad de las categorías. Por ejemplo, si nosotros tomamos un producto, son formas de Diputado, no se le entiende nada. ¿Me escucha ahí? ¿Me escucha? Pero yo entiendo que lo que alcanzamos a escuchar es cuál es el efecto de reagrupación de los medicamentos, que hacia allá apunta la consulta. ¿Me escucha? ¿Me escucha ahí? Sí, se le escucha. ¿Me escucha? ¿Me escucha ahí? Ya, repito. Un punto tiene que ver con la forma de agrupación para llegar a categorías. Me refiero si es por un DCI, que es una modalidad y en la cual existe hoy día en la OMS una modalidad que se llama ATC5, que permite llegar hasta 1000 categorías inclusive. Quiero entender cuál es la razón del Ejecutivo para hacer esta categorización y la dando el comité asesor, según el diseño que ellos nos plantean. Y segundo, hago una observación de fondo, porque aquí no hay opinión alguna sobre los efectos que va a tener esta tarifa de dispensación sobre los medicamentos genéricos. Hoy día, Chile puede demostrar y exhibir los más bajos precios en genérico respecto a la venta al público. Entonces, no veo cuál es la traducción de cómo se contiene, de qué manera se impide que al momento de categorizar los productos ante la población, se suban los precios justamente de los que no queremos que suban los precios porque son los productos más baratos hoy día en Chile y eso produce un daño enorme a los sectores más vulnerables de la población. Por último, preguntar cuál es la forma en que el usuario va a discriminar las categorías de precios. Porque me gustaría que habláramos con pera y manzanas al público, a la gente. ¿De qué forma un ciudadano que va a una farmacia X, Y o Z puede hacer diferencias cuando son las propias farmacias las que van a establecer sus canastas de categorías de precio y van a poder entonces los usuarios elegir? Yo no entiendo de qué manera la gente va a poder calificar las rebajas de precio o no que tengan en su producto. No lo entiendo. Entonces, los genéricos, que me parece que es un problema de fondo grave que tiene esta iniciativa que no lo considera, y lo segundo, las consultas que sobre las categorías y su aplicación, me gustaría que el Ejecutivo se pronunciara. Gracias. Bien, gracias, diputado. ¿El secretario va a responder? Muchas gracias, presidente. A ver, brevemente, ¿por qué 30? La indicación que al principio habían propuesto los senadores, algunos de los senadores presentes acá, tenían muchas menos categorías, no recuerdo bien cuántas. Entonces, nosotros tenemos que llegar a un entendimiento respecto de un número que siempre va a ser arbitrario, ¿ya? Mientras menos categorías, va a haber menos posibilidad que los medicamentos tengan más tipos de precio y por lo tanto compitan mejor. Nosotros cuando tuvimos una conversación, y lo conversamos con los asesores, lo conversamos con los senadores, nosotros como Ejecutivo pedimos que hubiese la mayor cantidad de categorías posibles y yo agradezco que los señores senadores de la oposición hayan habido también la posibilidad de que hubiesen más categorías de las que plantean y por eso llegamos a un número de 30 con la posibilidad, y como dice el inciso segundo, de que el Ministerio de Salud podrá establecer un número mayor de categorías si es que así es requerido por la mayoría absoluta de los integrantes de la comisión asesora. Viene ingresando Carolina Velasco, así que me va a poder complementar, Carola. Adelante nomás, pasa. Lo segundo es, y por eso son 30, o sea, pueden ser más, idealmente nunca menos, pero pueden ser más y esa es la razón del número. Respecto a lo que plantea el futuro senador, el senador electo, Juan Luis Castro,
respecto de la racionalidad, nosotros tratamos de buscar que existieran, y lo dice la norma aquí, tendrá como objetivo la categorización que los medicamentos que son sustitutos se encuentran en una misma categoría de dispensación y que al mismo tiempo se minimicen las diferencias de costo de adquisición. Acá lo que la ley hace da un criterio para que la autoridad fije las categorías. Y por eso que el Ministerio de Salud debe apoyarse en un informe de la Comisión Asesora para la Categorización de Medicamentos. Es decir, el Ministerio de Salud va a fijar las categorías con el criterio que establece el inciso tercero del artículo 101G, pero siempre pensando en que va a ser la Comisión Asesora la que tiene que informar. Y este informe contendrá recomendaciones respecto de cuáles categorías de dispensación de medicamentos debiesen ser creadas y qué medicamentos conformarían cada una de ellas. O sea, el Ministerio de Salud no puede actuar sin oír a este informe. Y por lo tanto, dentro de la misma categoría, los medicamentos tienen que pertenecer al mismo subgrupo terapéutico, farmacológico o químico para el mismo órgano o sistema al cual fuera el fármaco. O sea, nosotros estamos dando criterios amplios para que se pueda cumplir el concepto general que sean medicamentos sustitutos, ¿ya? Desde luego, y para terminar la pregunta al senador, al diputado Castro, es que desde luego hay una inquietud respecto a los genéricos. Nosotros tenemos una indicación respecto a cuánto pueden subir los medicamentos en general más adelante, que no puede ser mayor al IPC, pero desde luego ninguna regulación, yo que quiero ser muy claro, puede asegurar, salvo que haya una fijación de precio, donde no existe ninguna parte del mundo, que básicamente diga los genéricos no suban. Eso evidentemente va a afectar la competencia. Por lo tanto, nosotros creemos que los medicamentos genéricos no debieran subir, y si suben, va a ser si es que llegan a subir, va a ser una subida pequeña, pero nada de eso se va a comparar con lo que van a bajar los otros medicamentos, que es lo que a nosotros nos importa resguardar con esta indicación. Carolina, no sé si tú quieres complementar algo. Preguntaron por la racionalización de las categorías y por qué se agrupan así. Gracias, subsecretario. Senador Girardi. Presidente, yo creo que es muy importante este artículo porque esta comisión ha vivido una serie de intentos de sabotaje y de lobbies y de acciones absolutamente inescrupulosas que ocurrieron hace tiempo atrás también contra quien era su secretario de Salud, Barros, y contra quien era director del ISP, Alex Figueroa, y contra mí mismo, que era autor de la ley, para tratar de bloquear e impedir esta ley. Y ahora nuevamente las mismas personas están cuestionando justamente este artículo, porque lo hacen en representación de las pequeñas farmacias, pero sabemos que lo hacen en realidad en representación de una de las cadenas, que es Salco. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Yo creo que es muy importante para la historia de la ley clarificar que esta propuesta la hicimos justamente porque yo fui una de las personas que denunció justamente a Salco y a otros laboratorios internacionales de la colusión, y los llevamos al Ministerio Público y fueron formalizados. ¿Y por qué es importante esto? Porque, como decía la senadora Goich, esta propuesta de precio de intermediación no la hicimos nosotros. Es una propuesta que hace la Fiscalía Nacional Económica. No somos nosotros que construimos este instrumento que es el que están criticando las cadenas, una de las cadenas, solapadamente se dice, lo hacen en representación, no evidentemente ellos, lo hacen sacando las castañas con la mano del gato, como se dice, pero lo que están cuestionando, el eje del cuestionamiento que ellos hacen es a este artículo. Y este artículo, yo quiero reiterar, es un artículo que después de un largo estudio, en un informe que duró más de un año, con los principales especialistas, recorriendo a todos los expertos, que fue realizado por la Fiscalía Nacional Económica, es la Fiscalía Nacional Económica que propone esta metodología. Esta además es una indicación del Ejecutivo, pero más allá de eso, el Ejecutivo, ¿qué es lo que hace? Lo mismo que nosotros habíamos planteado, era tomar la recomendación de la Fiscalía Nacional Económica, que justamente fue la que llevó el caso contra la colusión de las farmacias. Y lo que se está cuestionando, entonces, no es al Ejecutivo, lo que se está cuestionando es la definición de la Fiscalía Nacional Económica, que no les gusta. ¿Por qué? No les gusta porque evidentemente va a terminar con el abuso que existe tanto en los laboratorios, que tenían precios que son inaceptables, pero también el abuso que hacen las cadenas de vender medicamentos caros y esconder los medicamentos baratos, de proveer toda la lógica que era la lógica Las Canelas, de pagarle a los funcionarios para que vendieran, para que estafaran a los pacientes. Bueno, Bueno, yo lo que quiero agregar, que quiero para la historia de la ley establecer,
que cuando se habla de 30 categorías dice hasta 30 categorías. A mí lo que me interesa es que sea que el reglamento claramente se entienda que esto va a ser fijado por este equipo técnico que va a definir en realidad si son 5 categorías, si son 6 categorías, si son 7, y evidentemente pueden ser hasta 30, pero ese equipo técnico es el que tendrá que decidir el futuro gobierno cuántas categorías van a ser. Lo segundo, que me parece muy importante, que siempre tienen que estar los medicamentos del mismo grupo terapéutico, siempre. Eso no puede quedar en duda. Es decir, el DCI tiene que ser el mismo, se llame atorvastatina o se llame Lipitor, siempre tienen que ser parte de la misma categoría aquellos que son parte de la misma denominación común internacional, porque si no, esto no tendría ningún sentido. Y por último, respecto a la preocupación que plantea el doctor Juan Luis Castro, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Lo que nosotros habíamos planteado era, mientras se acomoda la ley, establecer un plazo hasta que esté en régimen funcionando todo el sistema de bioequivalencia, de que no podían subir los precios de los genéricos, pues, evidentemente mientras se adecua la ley, y nos parece razonable en ese sentido, y esta preocupación es real y la hemos planteado desde siempre. He dicho, presidente. Muy bien, muchas gracias. Señor secretario, entonces, tome la votación. Perdón, diputado, como vengo llegando no me di cuenta. Tiene la palabra. Porque, a ver, yo comparto lo que dice el senador Girardi en el sentido de que debiera ser la comisión la que tenga la potestad de poder establecer las categorías y no la ley. ¿Y por qué razón? Porque efectivamente cuando la ley la limita, no sabemos técnicamente si es la mejor categorización la que estamos otorgando en este debate, porque obviamente faltan elementos de discusión. Yo creo que la ley debiera otorgarle a la comisión precisamente la posibilidad de establecer si son 1, 10, 20, 30 mil, como más o menos lo dice, porque finalmente la normativa establece que igual podrán ser más de 30. Entonces, no entiendo para qué fijar números si finalmente la comisión puede determinar una cantidad distinta. Yo lo dejaría simplemente como una atribución de la comisión para que técnicamente, y no en la discusión política, digamos, se establezcan las cantidades, porque no tenemos elementos de juicio para determinar si debieran ser más o menos categorías. Y lo segundo, que a mí me parece importante que planteó el diputado Castro, y que lo coincido con él, tiene que ver con la forma de agrupación, porque un criterio puede ser el criterio de DCI, pero el resto también tiene que ver con las formas farmacéuticas, con, por ejemplo, las patologías, las vías de administración. Es muy distinto, por ejemplo, un medicamento que sea, digamos, administrado vía oral como una suspensión, un jarabe, que sea un comprimido, que sea un óvulo vaginal, aun cuando tenga el mismo DCI. Entonces, los costos de producción pueden ser diferentes. Entonces, si nosotros categorizamos el mismo valor de dispensación solo por el hecho de que tengan el mismo DCI y no estas otras consideraciones, podemos estar generando una desvirtuación del precio. Entonces, también hay elementos que yo creo que debiera juzgar la comisión asesora en esta línea. Yo en eso entregaría más bien esta atribución a la comisión, que técnicamente lo estudie, a cerrarnos un mecanismo que pudiera en el futuro complejizar esta regulación, que yo creo que está bien orientada, pero... Muy bien, gracias, diputado. El Ejecutivo, que puede responder a la intervención del diputado Torres. Sí, buenos días. Sí, efectivamente esas consideraciones están, son pertinentes en la forma farmacéutica, en las dosis, en la forma de conservación, por lo mismo que están asociadas a los costos, están consideradas y son parte de las variables que debiera esa comisión también considerar. Así que en eso, tranquilidad, porque está, digamos, considerado dentro de la indicación, dentro de las variables que puede tomar, o más bien no está prohibido, porque permiten tomar diversas variables. Solo se dice ahí que es importante tener en consideración los DCI, ¿cierto? O más bien sustitutos terapéuticos, ¿cierto? Es decir, 2 medicamentos que sirven para el mismo fin, que no haya un incentivo distinto a vender un medicamento que tenga el mismo objetivo que otro, ¿cierto? Más caro, puesto que son 2 medicamentos que cumplen, ¿cierto?, el mismo fin. Así que esos resguardos están considerados y respecto al número de categorías también lo puede modificar la comisión. 30 es un número que salió de los análisis que se hizo de las compras de la ley Senabast, pero como bien dijo el diputado, también se permite que sea una cantidad mayor. Y menor, por cierto. Bien, o sea que queda claro que la comisión no puede bajar el número de los 30, etcétera, etcétera. ¿No es así? Senador
Sí, no, quisiera, por su intermedio, presidente, preguntarle al subsecretario, ¿cómo podemos o qué medidas se pueden adoptar para evitar justamente que los productos genéricos puedan subir de precios? Esa es nuestra preocupación, porque después se nos va a apuntar con el dedo que la mayor cantidad de productos que consume la población son los que van a subir de precio. Entonces, ¿cómo somos capaces de establecer un mecanismo de resguardo o alguna medida, como la que planteó el senador Girardi u otra, que nos permita justamente zafar de esa situación? Porque lo que no quiero que ocurra es que, habiendo hecho el gobierno, quiero señalarlo, un salto cuántico desde el punto de vista de lo que han sido finalmente las posiciones del sector que representa el gobierno, finalmente termina igual apuntado con el dedo, porque los productos genéricos, que son los que consume la población mayormente, terminan subiendo de precio. Muy bien. Presidente, sí. Sí. Senador, hay dos resguardos para ello. El primero tiene que ver con control al alza de precios durante el periodo de vacancia legal, ¿cierto?, que está en los transitorios, que está asociado al IPC, es decir, los medicamentos no pueden subir más que el precio del IPC, la venta mayorista, y desde el momento en que empieza a regir la ley, empieza a operar al mismo tiempo que la tarifa de dispensación, que los precios máximos, empieza a operar, ¿cierto?, el observatorio resguardando que ante alzas de precios sustanciales y mayores a lo que hay en los mercados de referencia, puede intervenir Senabas. Entonces, al final, hay un resguardo temporal previo a la vacancia legal para evitar efectos que han tenido otras leyes, es decir, que antes de que empiece a operar la ley se alzan los precios. Y el segundo resguardo es que cuando ya empieza a operar, el observatorio inmediatamente pudiese, ordenar, por decirlo así, una intervención a la Senabas cuando observa precios que suben y sobrepasan entonces los precios de referencia de otros mercados. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Entonces, sí, diputado. Es que justo preguntó el senador Chaguán y yo quería contrapreguntarle a la representante del Ejecutivo respecto de dónde establece precisamente que se pueden utilizar otros criterios, porque yo entiendo que la norma, y no logro tenerla aquí a mano en este instante, o lo que nos leyeron, dice que se utiliza solamente el criterio de DCI, digamos, y está bien que esté ese criterio, pero no están los otros, entonces se genera el problema que estoy planteando yo. ¿Y por qué razón no se consideran entonces los otros elementos de manera directa, o se dice al menos este criterio pudiendo incorporarse otro, ¿ya? Para que sea la comisión la que determine en definitiva qué otros criterios pueden permitir ayudar a construir estos precios, porque si no vamos a tener el problema que acabo de decir. Medicamentos del mismo DCI, con formas farmacéuticas distintas, con gramaje distinto, que van a tener el mismo precio de dispensación. Y eso, claro, puede regular los precios, pero puede generar desabastecimiento. Entonces, hay que ser súper cauteloso y yo creo que la comisión va a tener más tiempo para estudiar esto que lo que tenemos nosotros. Entonces, a ellos hay que entregarles atribución. Ok, gracias, diputado. Subsecretario, por Muy favor. breve, diputado Torres, por su intermedio, presidente. En el inciso tercero, y esto también fue una conversación que tuvimos a nivel técnico, se da un criterio, se da un mandato y dice: la categorización de medicamentos se realizará anualmente y tiene por objetivo que los medicamentos que son sustitutos se encuentren en una misma categoría de dispensación y que al mismo tiempo se minimicen las diferencias de costos de adquisición entre medicamentos que se encuentran dentro de una misma categoría. Para tales efectos, el Ministerio de Salud requiere un informe, etcétera. O sea, acá hay un mandato, hay un criterio general que busca establecer un objetivo, ¿ya? En el inciso siguiente dice: para lo anterior se deberá incluir dentro de la misma categoría los medicamentos que pertenezcan al mismo subgrupo terapéutico, farmacológico o químico, para el mismo órgano o sistema en el cual actúa el fármaco. Con todo, de manera excepcional y solo con la finalidad de que no quede en una misma categoría dos medicamentos cuyo costo de adquisición difiera sustancialmente, la comisión podrá asignarlo a distintas categorías. O sea, en el fondo, aquí lo que se hace es dar un mandato general que dice cuál es el objeto. Y el objeto es, tal como lo dice el inciso tercero, y esto yo fui parte personal de esta proposición, que los medicamentos que son sustitutos se encuentren en una categoría de dispensación. Por lo tanto, eso nos permite abrir, y junto con el inciso siguiente, que exista una posibilidad más amplia que no sea solo el DCI, porque esto lo discutimos también con los asesores, y nos parece que queda resguardado. Y estoy de acuerdo con lo que plantea el senador Girardi. Nosotros acá tuvimos que conversar, dar un criterio, y el legislador da un criterio, hasta 30, o sea, podría ser una categoría o podrían ser 30.
Eso lo va a tener que definir la futura autoridad. Nosotros quisimos dar un margen. Y si quiere ser más de 30, tiene que haber una mayoría de la comisión, pero el ministerio siempre podría solicitar. Nosotros creemos que si son menos categorías, hay menos competencias, si hay más competencias, pero no puede ser infinita, porque si una ley no tendría ningún sentido. Tenemos que dar un criterio. Y por eso fijamos en 30, que fue algo, como dijo la asesora Carolina Velasco, también es parte de lo que se tuvo a la vista la ley Senado. Muy bien. Señor secretario. Señor presidente, pone entonces en votación en la disposición que estaba en discusión del artículo 101G. Senador Girardi, ¿cómo vota? A favor. Senador. Senadora Goich, ¿cómo vota? A favor. Senadora Ebensperger, ¿cómo vota? Se salió la senadora. Diputado Moreira, ¿cómo vota? A favor. Diputado Celis, ¿cómo vota? Y yo estoy de acuerdo con las recomendaciones que hizo la Fiscalía Nacional Económica en relación a la tarifa de dispensación, así que voto a favor. Diputado Torres, ¿cómo vota? Voy a votar a favor, pero serias dudas de lo que acabamos de plantear. Yo no quedé claro con la respuesta del Ejecutivo. Diputado Castro, ¿cómo vota? Yo voy a votar favorablemente, pero bajo la consideración que aquí está el Ejecutivo garantizando que no va a haber un alza de precios de los productos genéricos, que es la preocupación que más me asiste y que he planteado en la comisión. A favor. Senador Chaguán, ¿cómo vota? Yo vuelvo a insistir en la preocupación respecto de los productos genéricos. Si es que también soy firme partidario del criterio que estableció la Fiscalía Nacional Económica. Mi única preocupación es que finalmente no suban los productos genéricos, que son los que consume mayormente la población. Acá el Ejecutivo ha planteado que eso no va a ocurrir. Espero que se haga cargo, aunque no estén en el gobierno, de las consecuencias. Por lo menos nosotros queremos plantear que esa era nuestra principal preocupación y por tanto voto favorablemente vuelvo a insistir, con la prevención que acabo de hacer. Por último, señor presidente, ¿cómo vota? Yo voto a favor, pero también con la preocupación de que los genéricos no suban su valor. Quedaría aprobado, señor presidente, por 8 votos a favor y ninguno en contra. Muy bien. Continuamos entonces con el artículo 101. Presidente. Perdón. Diputado. Sí. Presidente, ¿puedo hacer una solamente para que me puedan aclarar? Sí. En el inciso tercero. Diga nomás, diputado. Para que quede en la historia de la ley. Sobre los medicamentos sustitutos. Si se refiere a los bioequivalentes, a los que hayan demostrado viabilidad. O a ambos. Responde el Ejecutivo, diputado, y seguimos adelante. En este caso se considera ampliamente sustitutos, son dos medicamentos que tienen el mismo fin terapéutico. Dentro de ellos están los con igual DCI, forma farmacéutica, dosis, etcétera. Pero son dos que, cierto, cumplen el mismo objetivo. Para el caso de la bioequivalencia se habla de intercambiabilidad. O sea, a ambos. Ambos. Ah, sí. Ok. Bien, sigamos Gracias. entonces. Sí, gracias, presidente. Muchas gracias a usted, diputado. En continuación, corresponde analizar el artículo 101H, siempre de la indicación del Ejecutivo de fecha del 6 de enero. Perdón, el mismo texto. Página 9 de la indicación, sí, 101H. Muy bien, bueno. Artículo 101H del reglamento. Un reglamento expedido por el Ministerio de Salud, suscrito además por el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, previo informe de la Fiscalía Nacional Económica,
establecerá la forma en que se calculará el costo directo de aprovisionamiento y la definición de unidades de venta comparables sobre los que se calcularán las tarifas de dispensación. Hasta ahí la norma, presidente. Exacto. Bueno, yo creo que esto quedó claro en la discusión que tuvimos. ¿Estamos? Someto a votación. Senador Girardi. Yo voto a favor, pero además quiero reiterar que esto va a permitir una transparencia del mercado también de los laboratorios, porque los medicamentos van a tener que tener el precio al cual adquieren el medicamento en laboratorio, más el precio de dispensación, más el precio final. Y me parece muy bien que esto quede establecido en el reglamento y que participe la Fiscalía Nacional Económica. Voto a favor. Senador Chaguán. A favor. Senadora Goich. A favor. Senador Ebensperger no está. Diputado Moreira. A favor. Diputado Celis. A favor, una pregunta, ¿el plazo está más abajo? Sí, en los transitorios, diputado. Ah, perfecto, ya, perdón. A favor, sí. Diputado Torres. A favor. Diputado Castro. A favor. Señor presidente. A favor. Quedaría aprobado por 8 votos a favor, ninguno en contra, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. El artículo 101I trata del decreto que establece la categoría de los medicamentos. Eso también es lo que acabamos de analizar. Dice que estará suscrito por el ministro de Economía, Fomento y Turismo, previo informe de la Fiscalía Nacional Económica. Y va a establecer la forma en que se calculará el costo directo de aprovisionamiento. Someto a votación. Un momento, presidente. Junto con esta indicación del Ejecutivo, también respecto de este artículo, hay una proposición de la honorable senadora Ebensperger, que en este minuto no se encuentra. Sí, presidente, yo iba a pedir que lo leyera precisamente por lo mismo, porque está esta indicación y queremos verlo bien. Que se lea entero el artículo con la enmienda. Por favor, lea del secretario. La del Ejecutivo, después la... Ok. Artículo 101I. Del decreto que establece las categorías de medicamentos, la cantidad de categorías de medicamentos y los medicamentos que integrarán cada categoría será determinado por un decreto supremo dictado por el Ministerio de Salud para tales efectos, bajo la fórmula, comillas, por orden del Presidente de la República, previa propuesta de la Comisión Asesora para la Categorización de Medicamentos. Hasta allí la norma que propone el Ejecutivo. Ya. Y además, sí, presidente, solo porque me recuerdo que esto lo planteó la senadora, y a mí me parece correcto, que ella dice que tiene que venir con razones fundadas en el caso de desestimar la recomendación del informe de la comisión asesora. O sea, si hay una decisión distinta al Ejecutivo, recuerde usted que acabamos de entregarle la potestad al Ejecutivo de, por ejemplo, categorizar hasta 30 grupos. Recién requiere una mayoría determinada establecida por sobre esos 30 grupos. Entonces, si el Ejecutivo va a tomar una decisión distinta a la comisión, me parece correcto que debiera venir al menos con razones fundadas dicho decreto para desestimarlo. Yo creo que estamos todos de acuerdo, diputado. Y el Ejecutivo también está de acuerdo, así que someto a votación. Incluyendo la indicación, por supuesto. Sí. Señor presidente, pone en votación la indicación del Ejecutivo con la indicación de la honorable senadora Ebensperger. Senador Girardi. Senador Chaguán. Senadora Goich. A favor. Senadora Ebensperger. A favor. Diputado Moreira. A favor. Diputado Celis. A favor. Diputado Torres. A favor. Diputado Castro. A favor. Señor presidente. A favor. Quería aprobado, señor presidente, por 8 votos a favor, 9 votos a favor y 0 en contra. Bien. La 101J, hoy.
usted, señor presidente? Bueno, yo creo que regula la comisión asesora para la categorización de los medicamentos. O sea, estamos en lo mismo, o sea. Sí, pero ¿y no es posible leerlo, presidente, para poder votar? Ya, secretario, entonces que se lea. Artículo 101J. De la Comisión Asesora para la Categorización de Medicamentos. Créase una comisión asesora para la categorización de medicamentos, en adelante comisión, cuya función será asesorar al ministro de Salud en la determinación del número de categorías y medicamentos que integrarán cada categoría de dispensación a que se encontrarán afectos los prestadores de salud y establecimientos de expendio y venta de productos farmacéuticos directo al público. La comisión estará integrada por 17 miembros que durarán 3 años en sus cargos, pudiendo ser renovados por una única vez. Los integrantes de la comisión serán elegidos de la siguiente manera. Un integrante del Observatorio Nacional de Medicamentos. Señor secretario, perdón, ¿es posible que mientras usted vaya leyendo nos puedan... Gracias, que no tenemos nosotros el texto, gracias. Eso. Bien, ahí. Letra A, un integrante del Observatorio Nacional de Medicamentos elegido por el jefe de dicho observatorio, quien será el presidente de la comisión. B, un representante de las asociaciones o agrupaciones relacionadas con salud registradas en el Ministerio de Salud de acuerdo a lo que señale el reglamento elegido por estas. C, un representante de las asociaciones o agrupaciones de usuarios registradas en el Servicio Nacional del Consumidor elegida por estas. D, un representante de los consejos de la sociedad civil en atención primaria de salud creados de conformidad a la Ley 20.500 elegido por estos. E, un representante de los consejos de la sociedad civil de los demás establecimientos de salud elegido por estos. F, 6 expertos de reconocida trayectoria en las áreas de química y farmacia, medicina, economía de la salud, ciencias jurídicas y biotecnología, con al menos 5 años de experiencia profesional designados mediante un proceso de convocatoria pública. G, un representante de cada una de las siguientes entidades. 1. Farmacias catalogadas como grandes empresas según la Ley 20.416, que estén autorizadas para su instalación y funcionamiento por la Secretaría Regional Ministerial de Salud respectiva. 2. Farmacias catalogadas como empresa de menor tamaño según la ley número 20.416, que estén autorizadas para su instalación y funcionamiento por la Secretaría Regional Ministerial de Salud respectiva. Letra H. 2 representantes de los laboratorios que fabriquen o importen medicamentos en Chile que se encuentren autorizados por el Instituto de Salud Pública. Y un representante de cada una de las siguientes entidades. 1. Prestadores públicos de salud elegido por esto. 2. Prestadores privados de salud elegido por estos. La comisión podrá sesionar con la asistencia de la mayoría absoluta de sus miembros y el quórum para adoptar acuerdos será el de la mayoría simple de sus miembros, salvo en el caso de que se requiera un aumento del máximo de categorías dispuestos en el artículo 101G. La comisión deberá sesionar al menos 2 veces al año. Los integrantes de la comisión no percibirán una remuneración ni renta por las labores que desempeñen en este. En el ejercicio de sus funciones, la comisión contará con el apoyo técnico del Observatorio Nacional de Medicamentos y administrativo del Ministerio de Salud. El ministro de Salud nombrará a un funcionario de la Subsecretaría de Salud Pública para que actúe como secretario ejecutivo de la comisión. El Ministerio de Salud dictará un decreto supremo bajo la fórmula por orden del Presidente de la República, mediante el cual se determinará el procedimiento para la designación de los integrantes de la comisión señalados en las letras B, C, D, E, F, G, H e I anteriores, además de regular la organización y funcionamiento de la comisión, así como cualquier norma necesaria para su adecuado funcionamiento. Los expertos señalados en la letra F estarán sujetos a las siguientes incompatibilidades. A. Ejercicio de cargos de elección popular. Esta incompatibilidad regirá desde la inscripción de las candidaturas mientras ejerza dicho cargo y hasta cumplidos 6 meses desde la fecha de la respectiva elección o cesación en el cargo según correspondiere.
B. Ejercicio profesional de cargos directivos o de asesoría bajo cualquier modalidad, por sí o a través de terceros, en laboratorios, farmacias, droguerías y prestadores institucionales de salud y en general en cualquier entidad autorizada para la producción, importación, exportación, venta, distribución o expendio de medicamentos o sus empresas relacionadas, en conformidad con lo establecido en el artículo 100 de la Ley 18.045 de Mercado de Valores. Asimismo, los expertos señalados en la letra F deberán abstenerse de participar y votar cuando se traten materias o se resuelvan asuntos en que ellos o sus cónyuges, convivientes y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad puedan tener conflicto de intereses. Además, deberán informar al jefe del observatorio el conflicto de intereses que les afecta. Hasta allí la norma, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, secretario. Bien, si no hay solicitud de palabra, someto a votación. Señor secretario. Senador Girardi, ¿cómo vota? Senador Chaguán, ¿cómo vota? A favor, sin perjuicio señalar que respecto de las incompatibilidades, a mí me habría gustado que hubiese sido bastante mayor el plazo y creo que es bastante exiguo. Voto favorablemente igual, pero con esa prevención. Senadora Goich, ¿cómo vota? A favor. Senadora Evensperger, ¿cómo vota? A favor. Diputado Moreira, ¿cómo vota? A favor. Diputado Celis, ¿cómo vota? Al final, por favor. Diputado Torres, ¿cómo vota? Diputado Torres, ¿a favor, dijo? A favor, sí. Diputado Castro, ¿cómo vota? A favor. Diputado Celis, ¿cómo vota? A favor. Señor presidente, ¿cómo vota? A favor. Quedaría aprobado, señor presidente, por 9 votos a favor, ninguno en contra. Muy bien, vamos al 101K, que establece el precio de venta al público de los medicamentos. Lo leemos, no es tan largo, así que... Artículo 101K de la disponibilidad de la información. El precio de venta al público de los medicamentos deberá estar disponible conforme a las disposiciones del artículo 129F, en el caso de los establecimientos de expendio y venta directa al público y de las normas que son aplicables a los prestadores de salud en el caso de estos. Además, el registro de ventas de dichos productos deberá estar disponible a la autoridad sanitaria. Mediante el reglamento señalado en el artículo 101H se regulará la forma en que la información deberá estar disponible, que podrá considerar mecanismos simplificados para las farmacias independientes que sean calificadas como empresas de menor tamaño conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 20.416. Hasta allí la norma, señor presidente. Muy bien. Someto a votación. Perdón. Una pregunta. Sí, diputado Castro, dígame. Pregunta al Ejecutivo. No veo en el artículo qué alcance tiene esta norma respecto a la cuestionada venta de medicamentos en las clínicas privadas, que han sido motivos de múltiples controversias en la Fiscalía Nacional Económica por largos años, respecto a la usura y el abuso de los precios que los usuarios de clínicas, sean FONASA o ISAPRE, han debido pagar por los medicamentos consumidos dentro de una hospitalización. Entonces, como nunca se ha hecho visible los precios de esos medicamentos en esos establecimientos, quiero preguntarle al Ejecutivo cuál es el alcance, que no lo veo yo en el artículo, para que ellos la misma nota, por favor. Muy bien, diputado. Por favor, Ejecutivo. Gracias. La tarifa de dispensación se aplica a farmacias y a prestadores
Por lo tanto, esta norma solo dice que tienen que cumplir, ¿cierto?, las exigencias en general que tienen los prestadores, pero que el reglamento va a establecer cómo ellos deben disponer de estos precios. Ahora, respecto a la preocupación de que cobran ciertos precios muy altos o que venden algunos productos y no otros, como se les aplica la tarifa, aquí aplica el mismo, o sea, la obligación de vender mismos DCI, ¿cierto?, o de igual categoría terapéutica, con la misma tarifa de dispensación. Aquí también se elimina ese incentivo al menos de ofrecer el producto más caro. Y la forma en que tienen que transparentar y tener a disposición los precios es lo que regula este reglamento. Bien, gracias, secretario. Continuamos. ¿Votación entonces? Sí, votación. Senador Girardi, ¿cómo vota? Senador Chaguán. A favor. Senadora Bensperger. A favor. Diputado Moreira. A favor. Diputado Celis. A favor. Diputado Torres. A favor. Diputado Castro. Voto a favor si es que el Ejecutivo, como lo está diciendo acá, garantiza que los precios de los medicamentos en las clínicas privadas van a estar cautelados por esta misma norma y no fuera de ella. Gracias. Señor presidente. A favor. Quedaría aprobado, señor presidente, por 8 votos a favor, ninguno en contra. Bien. Seguimos. 101L, que es la obligación de respetar lo prescrito en la receta médica. Lo leemos para que... ¿La L y la M? Bien, entonces leemos la L y la M porque ahí termina el artículo, el párrafo correspondiente. Por favor, secretaria. Se incorpora la votación de la senadora Goich. Eso iba a consultar. Sí. Autorización de la comisión para... Ok. Artículo 101L. Obligación de respetar lo prescrito en la receta médica y el precio informado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18 del decreto con fuerza de ley número 3 de 2019 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores. Se prohíbe la venta de medicamentos que superen el precio publicado conforme al artículo anterior, o sujetar dicha venta a condiciones que no digan relación con razones sanitarias o a lo prescrito en la respectiva receta. Enseguida el artículo 101M, obligación de ofrecer la alternativa más económica. Los establecimientos de expendio de productos farmacéuticos estarán obligados siempre a ofrecer al comprador la alternativa intercambiable de precio más bajo que exista respecto del medicamento prescrito, siendo un derecho de la persona el elegir el producto a comprar. Esas son las dos normas, señor presidente. Muy bien, yo creo que aquí estamos bastante claros. Someto a votación. Senador Girardi, ¿cómo vota? Senador Chaguán. A favor. Senadora Goich. A favor. Senadora Ebensperger. A favor. Diputado Moreira. A favor. Diputado Celis. A favor. Diputado Torres. A favor. Diputado Castro. A favor. Señor presidente. A favor. Quedarían aprobadas estas normas por 9 votos a favor y ninguno en contra. Muy bien. Continuamos entonces. Presidente,
presidente. ¿Va a decir algo de las indicaciones que...? Sí, señalar... Presidente. Sí, perdón, diputados, que para terminar el tema vamos a aclarar, secretario. Señalar que sobre esta materia existen varios artículos que estaban en el comparado anterior, el 101 ter, inciso 1 y 2, 128 y 155 bis, que regula regulación de precios. Habiéndose aprobado todas las anteriores que se refieren a esta materia, lo razonable sería entender rechazados. Exacto. Esta. Sí. Por supuesto, eso es lo que le diga a diputado Castro, por eso que no le daba la palabra. Entonces quedamos claros que quedan rechazados esos artículos habiéndose aprobado la indicación del Ejecutivo. Dígame, diputado Castro. Le pido que haga una pausa, presidente, porque tenemos que ir a dar por a la sala de la Cámara de Diputados. Muy bien, pues lo esperamos. Sí, presidente, pero requerimos que usted haga la solicitud a la sala, no sé si la habrá hecho. Diputado, yo estuve averiguando y son ustedes los que tienen que solicitar a la sala, no nosotros. Yo no puedo. Nosotros, presidente, nosotros hicimos la solicitud a la sala, al presidente de la Cámara, y la respuesta del secretario de la Cámara es que debe ser a través del presidente de la comisión. Nosotros igual hicimos la presentación porque como hay dos interpretaciones, hicimos las dos cosas porque queremos que continúe. Ya. Pero esto requerimos la autorización de la sala, si no el mismo secretario nos dice que ellos no van a continuar la tramitación de este proyecto. Bueno, yo la voy a hacer de nuevamente, diputado, no tengo ningún problema, pero como le digo, ya la había solicitado, me dijeron que no me correspondía. El Ejecutivo está pidiendo la palabra, ¿ven? Sí, lo que pasa, presidente, es que la norma del reglamento del Senado es muy clara en orden a que las comisiones mixtas se rigen por el reglamento del Senado. Por lo tanto, yo, ahora que me estoy despidiendo de esta actividad tan bonita, pero en mis 11 años de actividad profesional jamás había visto que una mixta haya requerido de la unanimidad de la sala, de la Cámara, de una de las cámaras para sesionar. Entonces, desde luego que usted tiene la posibilidad de que los parlamentarios, como siempre se hace, que los parlamentarios, los diputados pueden dar quórum, ¿cierto? Pero la sesión en ningún caso requiere la unanimidad de la Cámara de Diputados para que una mixta sesione. Eso yo no lo había visto nunca y es el Senado el que por su reglamento dice que las mixtas se rigen por el reglamento del Senado, por eso los presidentes siempre son senadores y se entiende que eso es así. Entonces, la invitación es que ojalá nos pueda clarificar el secretario, pero no debería suspenderse ni menos pedirle unanimidad para sesionar. Presidente. Déjenos ir a dar quórum, presidente. No, si estoy, diputado, si no hay ningún problema, si vamos a suspender la sesión por 10 minutos, dan quórum, qué sé yo, y yo mientras tanto voy a hablar con el secretario de la Cámara. Sí, no, presidente, lo que pasa es que lo que dice el señor subsecretario es incorrecto, ¿ya? Porque fue modificada la norma, por lo tanto no es que el presidente del Senado siempre sea un senador, puede ser un diputado. Sí, exactamente. Y no que siempre impere el reglamento del Senado, porque eso se determina, obviamente, del senador de la Cámara. No hay problema. Que el señor subsecretario hable también con el secretario de la Cámara. Sí, no, por supuesto. No hay problema. Nosotros nuevamente. Ok, gracias, no hay problema, diputados. Vayan a dar, bueno, mientras tanto vamos a hacer las gestiones con el secretario de la Cámara. Se suspende entonces por 10 minutos.